Inclusive yo me quería acostar y luego los policías decían, no dejan acostarse porque es muy, muy, muy agradable. Bien se podría quedar uno ahí todas las horas viendo, ¿no? Entonces, pues lo quisimos transmitir con mucho cariño. Y bueno, ahora nos vamos a ir a hasta nuestra ponencia que tenemos el día de hoy. Perdón, aquí nomás. Es que no me falte ningún anuncio. No. Bueno, nuestra ponencia del día de hoy es prevención y predicción del parto pretérmino, en donde nuestro compañero, el doctor Luis Medellín Lara, conocido por todos nosotros, médico especialista en ginecología y obstetricia y en medicina perinatal, que siempre ha estado con mucho empuje en el colegio. Le damos la bienvenida, mi estimado Luis. Gracias por habernos ayudado y aquí te cedo el micrófono. Gracias, gracias. Gracias, Luis, por la invitación. Gracias a todos por su asistencia. Buenas noches. Ya. Ok. Vamos a hablar del parto pretérmino en esta ocasión. Un tema bastante controversial desde siempre. Y al paso de los tiempos, ya uno habla de experiencia, quiere decir que ya está volviendo viejo. Siempre lo que dicen, ya cuando dices en mi experiencia es que ya te estás volviendo viejito. Entonces, algo que vamos a ver aquí es lo controversial de todos los temas en nuestra carrera, o de muchos de ellos. Donde lo que hoy es verdad, mañana es mentira y luego vuelve a ser. Y ya después de años de estudiarlo, de verlo, de vivirlo, seguimos cayendo en lo mismo, ¿no? Entonces, voy a presentar más o menos parte de la historia, parte de lo que es actualmente y vamos. Ok. Dentro de los objetivos que me planteé para hacer esta plática es primero revisar el acortamiento del cervix y el riesgo que se tiene con esto para parto pretérmino y qué hacer cuando tenemos un cuello corto. Ver la evidencia actual para la prevención del parto pretérmino en embarazo único y gemelar y las terapias que nos han ayudado a disminuir un poco la mortalidad del recién nacido y del parto pretérmino. Como sabemos, estos son los 4 factores más importantes que tienen relación en la generación del parto pretérmino. No vale la pena ahondar en ellos, pero bueno, nada más infección, hemorragia, contractilidad exagerada o estrés fetal o materno. Son de los factores etiológicos más frecuentes. Ok. Como todo, tenemos algunos métodos predictivos y quiero hacer énfasis desde ahorita en que lo más importante es la historia clínica. Veámosle por donde le veamos, lo más importante es la historia clínica y ver si hay antecedentes de pérdidas, antecedentes de rupturas, de factores maternos que causen el parto pretérmino. Y vamos a analizar un poquito de lo que es los métodos de laboratorio que se han llegado a usar, como la fibronectina fetal y principalmente lo que es el ultrasonido. Ya hoy en día, pues todos los chavos saben, hay aplicaciones para todo y hay esta aplicación donde meten los datos de los pacientes, los antecedentes y en automático ya te da el factor de riesgo que tienen para parto pretérmino. Y ha habido sustancias que se han tratado de relacionar con el parto pretérmino que se usan. Generalmente ahorita los que hacemos en el marcadores de primer trimestre vemos que la asociación que hay con el PAPEI y su unidad beta de hormona gonadotrófina coriónica influyen en la incidencia de parto pretérmino, pero sin embargo no se ha podido comprobar mucho su asociación y no son muy útiles realmente hasta la fecha. Esto es lo que vemos, ¿sí? Con la proteína plasmática asociada al embarazo. No hay una relación perfecta de ninguno de estos factores con parto pretérmino antes de las 34 semanas. Ninguno tiene significancia clínica importante.
La fibronectina fetal se ha utilizado en varios hospitales, en varios sitios. Yo en lo particular, no sé si alguno de ustedes quisiera hacerlo un poco interactivo también, si alguien ha utilizado fibronectina fetal para prevención de parto pretérmino y todo. Fíjate que yo la pedí en 2 ocasiones, pero es extraordinariamente caro su reactividad. Entonces el del laboratorio me dijo, doctor, vi que me pidió esto, pero el reactivo es muy costoso y tendría que hacer como varias pruebas. ¿Cuántas pacientes va a tener de estas? No, y aparte todo lo que es en cuanto a la sensibilidad, aquí en este estudio que hicieron en México, siempre me gusta poner una bibliografía aquí en México para ver que algo se está haciendo aquí en México, ¿no? Porque luego siempre ponemos todo lo que es de Estados Unidos y de todos lados y nunca hablamos de los mexicanos. Pero aquí vieron la relación de fibronectina fetal y la longitud cervical como un factor de predicción y encontraron una sensibilidad del 92% y una especificidad del 53%. En algunos lugares se hace lo que es la detección de la longitud cervical y los niveles de fibronectina, hay cualitativa y cuantitativa. Usan un punto de corte de 50 y hay algunos que te lo pueden poner como positivo y algunos ya te lo cuantifican. No lo usamos realmente aquí, pero bueno, es bueno saber que existe y que es una opción que se tiene para cuando la podamos usar. Lo más importante es esto. O sea, los antecedentes que tiene una paciente, ¿sí? Si nosotros tenemos el antecedente de un parto previo con prematurez, tenemos el 22% de que repita. Si tenemos 2 partos pretérminos, tenemos un 42% de que repita. Si tenemos uno a término, pero uno pretérmino, es un 21%. Si tenemos un pretérmino y luego, después de ese pretérmino, uno de término, solo se tiene un 13%. Y si tenemos el antecedente de 2 partos a término, ¿sí?, muy difícilmente va a haber un parto pretérmino y es un 5%. Esto lo podemos ver en otro tipo de gráficas donde aquí ya nos dice a qué edad gestacional tuvo el parto pretérmino, ¿sí?, y cuántos, y aquí podemos ver cómo aumenta la cantidad de veces el riesgo de parto pretérmino. Si vemos que el antecedente es de un parto pretérmino a las 16, 23 semanas, vemos cómo se desplaza aquí esto hasta casi 10 veces más de riesgo de que vuelva a presentarse el parto pretérmino. Y así le vamos sumando. De acuerdo a cómo va aumentando la edad gestacional, el riesgo va disminuyendo, ¿ok? Y si nosotros tenemos el antecedente de un parto de término, vemos que el riesgo va a ser menor que el 1. ¿Okay? Entonces, aquí si nosotros tenemos dos pérdidas de 16 a 30, el riesgo se nos va hasta arriba. Igual aquí, si tenemos un riesgo de 16 entre 16 y 30 semanas, más un embarazo de término, va a disminuir un poco el riesgo. Y bueno, así se juegan los números. Si tenemos antecedentes de partos muy pretérmino, tenemos un mayor riesgo de que vuelva a repetirse. El mayor y más utilizado indicador predictivo para parto pretérmino es la medición del cuello del útero. ¿Okay? Entonces, yo creo, ¿quiénes miden cuello del útero aquí? A todos los pacientes. Bueno, vaginal. Tiene que ser idealmente vaginal. Hay estudios que son transabdominales y hay veces vaginales. La mayoría, lo que tiene más aceptación y mayor precisión es transvaginal, ¿ok? El abdominal se utiliza así cuando quieres no tocar a tu paciente, ¿verdad? Y que lo ves y que estás seguro de que ese cuello lo estás identificando bien y lo estás midiendo, pero largo. Ahí ya sí ni le metas el transductor porque no es necesario. ¿Qué pasa con el transvaginal? Como uno de los requisitos es que la vejiga esté vacía, cuando está llena la vejiga va a aplanar el cuello del útero y va a hacer que tú tengas una medición más larga. ¿Okay? Entonces, por eso no es tan recomendable que sea así. Al igual que cuando lo haces transvaginal, tienes que tener la vejiga vacía, tienes que medir a través del fondo de saco anterior, evitar la presión
y se mide del orificio cervical interno al orificio cervical externo. No sé si se vea por la luz, pero bueno, aquí tenemos varias medidas y algunas cuestiones. Aquí tenemos la medida esta, que va del orificio cervical interno al externo. No tengo la medida, no salió en la foto la distancia, pero quería enseñarles algo. Esta paciente es la misma que esta. Nada más que en esta le metí más presión al cuello del útero. Entonces la distancia de aquí a acá se elevó muchísimo. Eso es una mala toma, ¿ok? No debemos de hacer presión sobre el labio anterior, porque si no, al aplastarlo, la longitud se nos hace mayor, ¿ok? Y en esta está bien tomada, ¿ok? Y un tip que pueden tener para hacer la medición, el labio anterior debe de ser simétrico al labio posterior. Si nosotros vemos que el labio anterior está delgadito y el labio posterior está grueso, eso está mal tomado, ¿ok? Entonces, para que ahí comentarles algunos de los tips. ¿Qué pasa cuando los cuellos están circulares, o curvos? Nosotros decimos, bueno, vamos a medir de aquí hasta acá, es una opción, o se hacen dos líneas donde está el ángulo de aquí a aquí y luego de aquí a acá. Y eso ya sumas las dos distancias y te da la longitud. Esas son cosas que podemos ir solucionando a la hora que estamos haciendo las mediciones. Acá lo tenemos igual, esto que le digo en dos planos, y allá está una medición muy, muy clarita de cómo se encuentra el cuello del útero. Aquí tenemos un cuello de 1.7 y aquí tenemos lo que es el funneling, ¿okay? El cuello a veces nos puede dar diferentes imágenes. Imagen en Y, imagen en B, imagen en U. Conforme se va dilatando, va dando unas diferentes imágenes ahí. Y ahí es un funneling que le llaman, ¿sí? Que la parte del orificio cervical interno se empieza a abrir y ya empieza a cortarse el cuello. Aquí vemos un cuello, las dos mediciones, como le dije, puede ser del orificio cervical interno al externo, aunque esté curvo. Parte de la experiencia, si está curvo, no tienes problemas, ¿okay? Ese cuello está largo. No he visto un cuello cortito y curvo, ¿okay? Entonces, si está curvo, seguramente va a estar bien esa medición. El pleito entre todos los obstetras a veces es, mídele a todo el mundo o no, o a quién le vas a medir, ¿ok? Esto es lo último de los que se ha tratado de ver si se vale la pena hacer la medición universal o no. Aquí se estudiaron 447,000 embarazos, ¿ok? Y se compararon a los que se les hizo medición universal a todos o a los que no se les hizo la medición a todos. Vean nada más, ok. No hay una diferencia significativa a favor de que midamos a todo mundo. No existe, si nosotros esperamos como resultado un embarazo menor de 37 semanas, ¿sí? Si ustedes ven el OR es 0.92 y el intervalo de confianza pasa el 1, o sea que no sirve. 34 semanas pasa lo mismo, tampoco es útil, ¿ok? ¿Para qué nos es útil? Para disminuir un poco el riesgo de embarazos con prematurez menor de 32 semanas. Ahí sí ya tiene un valor significativo y sí nos es útil. Entonces nos podemos pelear si los medimos a todos o no. Hagan lo que ustedes consideren más propio y van a estar en lo correcto. ¿Ok? Les voy a presentar un chorro de estudios de todos. Se los voy a decir breve para no tardarnos toda la noche aquí. Esto es igual,
tratando de hacer el screening en mujeres de bajo riesgo y aquí están los resultados, ¿ok? Ninguno de ellos es significativo. Para embarazos de menor de 37 semanas, el OR es de 0.36, pero el intervalo de confianza también pasa el 1, entonces no tiene significancia estadística, ¿ok? Igual para embarazos de 34, 32, 30, 24, todos es más o menos lo mismo, ¿ok? ¿Qué pasa y qué dicen los que abogan por hacer la medición a todos y universal? Y tienen razón en cierto punto. Si nosotros hacemos la medición universal, vamos a detectar más o menos cervix menores de 25, que es el punto de corte que se utiliza habitualmente. Vamos a detectar cerca de un 2% de todos los embarazos, ¿sí? Y con ello vamos a prevenir sobre todo algunas muertes fetales y algunas alteraciones, sobre todo en el neonato, ¿ok? No significativamente importantes o diferentes entre los que no a los que no se les hace de rutina, pero bueno, a final de cuentas estamos previniendo algo, ¿ok? Y han medido lo que es costos-beneficio y bueno, pues a lo mejor es mejor hacer, ya que tenemos a la paciente ahí, todos lo vamos a revisar y si la tenemos entre las 18, 24 semanas, le vamos a hacer un morfológico, lo vamos a checar, pues de una vez háganle la medición del cuello del útero, porque es una buena opción, aunque estadísticamente no es muy comprobable, pero sí vamos a evitar algo. Y si hacemos lo que sea porque les vaya mejor a los pacientes, pues hay que hacerlo, aunque estadísticamente no pinte. Es otra de las cuestiones que como ahora sí ya puedo hablar de experiencia, ¿verdad? Ya tengo un ratito. La medicina basada en la evidencia siempre la tenemos que traer aquí, pero no podemos dejar de hacer las cosas que vemos que les sirve a la gente, ¿ok? Porque a veces nos decimos, el reposo no existe, no sirve, no está comprobado, entonces que no guarden reposo. Pues sí, eso es lo que dice la evidencia. La verdad, eso es lo que dice la evidencia, que el reposo no sirve ni para el parto pretérmino, ni para la amenaza de aborto, ni para nada. Pero pues no creo que nadie salga y le diga, pues vete a hacer ejercicio, ¿no? Y ahí me hablas cuando ya rompas membranas, ¿no? O sea, entonces, aunque estadísticamente no tengan relevancia, pues bueno, son costumbres que de algo puedes ayudar y para eso estamos, ¿no? Entonces, la medición universal, ¿sí? Es actualmente recomendada en pacientes con embarazos únicos sin antecedentes de parto pretérmino por la ISUOG. Es la única organización que la recomienda de rutina. El American College no, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal tampoco. ¿Ok? Maestro. Bueno, es que hay una razón muy importante porque el ginecólogo gringo no hace ultrasonido. Entonces, probablemente por eso ellos dicen, ¿para qué le envío algo que yo no hago? ¿No? Y los del XUO, pues a eso se dedican. A eso sí. Pues hay que desquitar. Es decir, Hay que desquitar, tiene el ultrasonido, pues hay que desquitarlo. digo, ¿no? si está el aparato y está el momento. Sí. Digo, yo soy así como que a como veo doy casi. No tengo rutinas de sí o sí, no, porque pues, la verdad, lo más importante son los antecedentes obstétricos. Hay, dentro del afán de valorar el cuello, se ha visto, tratado de estadificar las condiciones del cuello del útero para ver qué tan factible es un parto pretérmino. Es lógico, es una condición lógica. Mientras más corto, más blando, más abierto, pues más probabilidad de parto pretérmino. No tiene ciencia, ¿no? A veces es un poquito el ocio científico de tratar de inventar cosas, pero bueno, sirve para ayudar a la gente, ¿no? Entonces, se ha dividido en estos estadios que se manifiestan ahí. El punto de corte son arriba de 26, pues es un cervix normal, es un estadio 0. Esas pacientes están bien, no tienen un riesgo de parto pretérmino. Y de ahí, 25 a 15, es el otro, el estadio 1. Después del estadio 2 ya es en 15, pero firme,
el 3, 15, pero blando, el 4, menos de 15, o sea, estoy hablando de menos de 15, pero pues ya se ve abierto, y el último estadio y el más grave es el que ya trae las membranas ahí como el reloj de arena, ¿no? En este estudio, pues vemos la correlación que hay, de acuerdo a los estadios, ¿sí?, con el porcentaje de partos pretérmino antes de las 37, de las 34, de las 32 y de las 28. Como les decía, mientras más va avanzando el estadio, pues la probabilidad de los partos pretérminos se va incrementando, ¿ok? Aquí, por ejemplo, en partos menores de 34 semanas, si lo vemos en un estadio 5, pues es el 66%. Pero, ¿sí?, en un estadio 1 va a ser solo de un 10%, ¿ok? En ese estudio es entre 20 y 24 semanas de medición. Entre 18 y 24. Eso es lo más o menos. Es más, como el punto de corte varía, también hay gente que lo recomienda desde las 16 semanas. 16, 24, más o menos. Con eso lo mides. Y aquí es bueno porque tú puedes asesorar un poco a tu paciente, ¿no? Si tienes una paciente que tiene el cuello corto, pero lo tiene resistente, pues ese va a ser más difícil que tenga un parto pretérmino. Pero si ya lo tiene corto y ya lo tiene blando, aguas, porque ahí sí. Esto lo han tratado de estudiar y lo analizó también Edgar Hernández, que muchos conocemos y lo hemos oído hablar, y les hizo elastografía al cérvix y vio lo que era la consistencia del cérvix, ¿sí?, y cómo estaba. Mientras más blando el cérvix, más riesgos de parto pretérmino. Este estudio lo publicó ahí Edgar y ven lo de qué es la elastografía del cérvix, ¿ok? ¿Cuántos estudiaron? Estudiaron 628 pacientes y vieron que un cérvix suave tiene 3.3 veces más probabilidades de tener un cuello corto, ¿ok? Y 1.5 veces más de tener un parto pretérmino. O sea que a veces, sin usar el ultrasonido, también podemos tener nuestros deditos y verlo, ¿no? Porque no nos vamos a poner a hacer elastografía. No sé quién haga elastografía aquí del cérvix. No hay los criterios, ¿no? Y si es cualitativo, es cuantitativo. Ahí está, y el escrito lo dice y todo, y pues, o sea, la verdad, ahí Ligia sabrá que hace mastografías y hace la elastografía en mama, pues sabrá. Pues yo, humildemente, pues nunca voy a hacer porque tienes que tener un aparato especial para hacer elastografía, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, un cérvix suave, comparado con uno suave, ni corto, tiene 4.5 veces más riesgo de partos antes de las 37 semanas y 21 veces más de un parto menor a 34 semanas, ¿ok? Entonces, el cuello largo y resistente, ese está de lujo, ¿ok? Y un cérvix corto y blando tiene un riesgo 18 veces más de nacimiento menor de 37 semanas y 120 veces más de parto pretérmino que un cuello normal, ¿ok? Entonces, ya vamos en lo que es tratar de detectar a los pacientes de riesgo para parto pretérmino. Ahora, ¿qué les vamos a hacer? ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? ¿Qué ha demostrado ser útil? Pues bueno, agradecemos a Siegfried su patrocinio, no sé si esté o no, pero hasta la puse ahí para que vean, ¿ok? Porque es la progesterona micronizada que es la que nos ayuda, ¿ok? Se ha evaluado el cerclaje, ¿ok? Voy a dar más o menos, enseñar algunos estudios y, perdóname, el pesario y el cerclaje, ¿ok? Señalé mal, pensé diferente, ¿ok? Estas son las tres cosas que más o menos han sido útiles para la prevención de parto pretérmino, ¿ok? Otras cosas que se han intentado es el utilizar antibióticos. Si nosotros tenemos como causa probable una infección, pues ¿por qué no usamos antibióticos? Pues porque dice la literatura que no sirve para nada, ¿ok? Hay algunos estudios que ya dicen que sí, o sea, igual. A eso voy el comentario, ¿Okay? Aprovechando el comentario que hiciste, la utilidad del slush, si lo estás viendo.
¿Es realmente útil, no útil? Bueno, para la paciente no es útil. No, Porque ya sé, si tú pero ves un para slush, nosotros, ¿qué manejo le vamos a dar? Si no tenemos una biometría normal, si tenemos un cultivo normal. En esos casos, Si también slush, ¿qué le vamos a hacer? ese es el slush. El slush es como lodo. Es un lodo. El slush es un lodo que se ve en el cuello del útero. Ves ahí como que está acumulado detritus o todo. ¿Okay? Y ese es el slush. ¿Okay? Y ese slush puedes verlo en enfermedades inflamatorias e infecciosas a veces. Y no es de muy buen pronóstico. Cuando ves un slush ya bailaste. Y es por eso que mucha gente hace también amniocentesis a los partos pretérmino, a los embarazos de partos pretérmino. Hay esquemas de protocolos de tratamiento y de estudio con amniocentesis para tratar de identificar si hay interleucina o haces una tinción de Gram. Ahí también volvemos al qué utilidad tiene el picar a todas las pacientes con un parto pretérmino, las vamos a picar o no. Hay estudios en México de cómo se llama en LIMS y todo, que lo hacen como de rutina. A todas las pacientes que llegan con diagnóstico de amenaza de parto pretérmino, pum, les hacen amniocentesis. ¿Querías comentar? Para este, ¿no? Que trabajo de parto pretérmino, amniocentesis y solamente pedir glucosa. ¿Sí? Si no tiene glucosa, le inician antibiótico. Así más. Algo se lo está comiendo, antibiótico. Antes de cultivo, interleucinas y laboratorios raros. Una glucosita en esa agua y ya valoran. ¿Tú las hacían ahí en el hospital, sí, los amniocentesis? Ahorita hay muchos centros, por ejemplo, con chinelos. No, es ya una práctica a veces de muchos, pero a ver, ¿qué? ¿Le vamos a dar antibiótico? No le vamos a dar antibiótico. ¿Para qué la pico? Dale antibiótico. ¿No? Bueno, yo soy muy simplista a veces y excedo. Buen comentario. A veces hemos tenido pacientes que nos reportan o vemos el slush en pacientes en embarazos pretérminos y tienen cuenta de glóbulos blancos normales, diferencial normal, y solo a veces la proteína C reactiva ultrasensible se ve un poquito elevada. Y pues, ante esas pero hay el síndrome de inflamación fetal también que le llaman, que no es infeccioso, es una inflamación fetal, ¿no? Entonces, pero ante eso, pues puedes utilizar antibiótico-terapia de una vez como prevención. a final de cuentas terminamos usando, ya cuando tenemos un paciente terminabas impregnándolo con antibióticos, ¿no? ¿O tú qué hacían ustedes? Las que tenían glucosa activo es antibiótico. No. Y la variación de estudios que llegan a ver. Aquí también el antibiótico profiláctico, este metaanálisis estudió los antibióticos en conjunto con la tocólisis para inhibir el parto pretérmino antes de las 36 semanas en pacientes con membranas íntegras. Y hubo frecuencias similares, o sea, es lo mismo en nacimientos dentro de las primeras 48 horas y 7 días de tratamiento, o sea, no hubo diferencia entre las que tenían antibiótico o no. Nacimientos pretérmino antes de las 36 a 37 semanas era lo mismo, las que les dabas antibiótico o no. La mortalidad perinatal es igual. El síndrome de estrés respiratorio y sepsis neonatal igual. Y lo único es que cuando les das antibióticos tienen menos coronavirus y endometritis. Eso no lo digo yo, lo dice aquí esta revisión y este metaanálisis del 2003. ¿Okay? Y luego viene la progesterona. ¿Okay? La progesterona la utilizan desde inicios del siglo XXI. ¿Cómo se oye, verdad? Y ahí estábamos ya ejerciendo muchos de los que estamos aquí. Y pues salió que la hidroxiprogesterona, el caproato de hidroxiprogesterona era lo máximo, que nos ayudaba
nos mostró aquí buenos resultados, ¿sí? Con una disminución importante de parto pretérmino en estas pacientes que estaban con progesterona. Si las comparamos con el grupo control, vemos que hay una disminución en la mayoría de los resultados perinatales que se evaluaron. Entonces, desde ahí empezó el uso de la progesterona, ¿no? Y pues el que partió el camino fue la hidroxiprogesterona, el caproato de hidroxiprogesterona. Pero como todo en esta vida, primero lo autorizan y luego ya lo desautorizan. Y ahora resulta que ya desde el 2019, cuernitos, que la FDA ya no permite el uso de la hidroxiprogesterona, ¿no? Aquí se llama no sé si la tengamos, porque yo nunca la he usado realmente, siempre he usado la micronizada, pero el Primolut de POT. Esa es la hidroxiprogesterona. ¿Okay? Y ahora, ¿qué pasa en los partos gemelares? Bueno, volvemos a los antecedentes. El riesgo de parto pretérmino en embarazos gemelares es mayor en pacientes multíparas con el antecedente de un parto pretérmino. Volvemos. ¿Tienes antecedente de un parto pretérmino? Tienes más riesgos, sea embarazo sencillo o sea embarazo gemelar. ¿Okay? Y lo que les había dicho, esa grafiquita está bien bonita de los antecedentes, de a qué edad se tuvo el embarazo previo. Y aquí vuelve a ser lo mismo, va a depender de la edad de resolución del embarazo, siendo un 40% cuando el parto gemelar fue antes de las 30 semanas. O sea, si tienes un pretérmino y un pretérmino extremo, o sea, tienes mucho más riesgo de tener otro parto pretérmino en esa fase. El riesgo de parto pretérmino fue de alrededor del 13%, sin considerar la edad gestacional, contra un 2.9% cuando no había el antecedente de un parto pretérmino en el embarazo previo. Entonces, volvemos a los antecedentes, también en los embarazos gemelares, y también aquí la administración de progesterona para prevenir el parto pretérmino en embarazo gemelar. Volvemos, muchos estudios a favor, algunos estudios en contra. La mayoría de los que fueron saliendo mostraban que no tenía mucho efecto la progesterona en prevenir el parto pretérmino en los gemelares, y en el 2017 se hace este metaanálisis que recibieron progesterona al azar contra placebo. Ahí está el número de pacientes, 4.773, y concluyeron que ni el caproato de hidroxiprogesterona, yo creo que por eso lo mandaron a la goma, ni la progesterona vaginal reducían el riesgo de parto pretérmino en menor de 28, 34 y 37 semanas, ni mejoraron el resultado neonatal. Este estudio, esta revisión, 2017, decía que la progesterona no servía en los embarazos gemelares. Okay. Acá, este estudio, igual, del 17, mismos resultados con progesterona, cerclaje pesario y manejo conservador. O sea, este estudio dice que no sirve nada en los embarazos gemelares. Embarazo gemelar, una comparación de opciones de manejo, ¿ok? En pacientes con cervix menor de 25, se le dio manejo conservador a 41, progesterona a 22 y cerclaje a 30 pacientes, y no hubo diferencia en la edad de resolución del embarazo entre los tres manejos. ¿Okay? Yo les traigo todo lo que hay, para que cada quien vaya a tomar haga su juicio, o sea, y agarre la literatura que más les guste, y al paso del tiempo así le hacemos, ¿no? Damos alguna cosa y vamos a encontrar algún artículo que diga que eso sirve. ¿Okay? O no lo damos y vamos a encontrar un artículo que diga que no se debe de dar. Pero bueno, aquí yo les traigo todo y ustedes hagan lo que consideren más prudente. ¿Okay? Esto, el pesario, para prevenir el parto pretérmino en embarazos gemelares con cervix menores de 38 milímetros, o sea, casi a todas, ¿verdad? Pónselo, ¿no? Y los resultados fueron similares para el manejo con progesterona y pesario. Obviamente no compararon un grupo de control sin ninguno de los medicamentos. La administración también de progesterona en partos múltiples, igual, ninguno resultó significativamente importante. O sea, aquí dice que no es útil en los partos. Pero en
ya le empiezan a hacer el favor a la progesterona y dice que en 159 pacientes con progesterona vaginal contra 149 de placebo, sí vieron una disminución significativa de parto pretérmino menor de 35, de 34, de 32 y de 30 semanas. ¿Okay? Este estudio sí dice ya por fin que sí sirve la progesterona en la prevención del parto pretérmino y también disminuye lo que es la muerte neonatal, que esto es muy importante para nosotros, el distrés respiratorio y los problemas ventilatorios. Misma cosa del pesario, según los únicos que reportan que sirven los pesarios son los españoles. Los únicos. Ah, y los cubanos, pero no nos tienen, y alguno que no sepa hacer cerclajes, ¿no? También va a decir que el pesario es muy bueno porque no tiene ni idea de cómo hacer un cerclaje, ¿no? Pero bueno, estos cuates dicen que sí es útil el pesario en embarazos gemelares y que vemos de la progesterona en embarazos simples, ¿sí? Pues vemos que desde el 2003, te digo que se viene utilizando la progesterona y ahí vemos que sí hay una mejora en la utilidad de la progesterona en estos partos. Progesterona vaginal reduce la frecuencia de contracciones uterinas y la frecuencia de partos pretérminos en mujeres. Esto en el embarazo simple se ha visto mayormente la utilidad de la progesterona, ¿ok? Mismo estudio. En 2013, una revisión ahí del Cochrane, mismos resultados, o sea, mortalidad perinatal la disminuye a la mitad, el riesgo en relativo para el parto pretérmino antes de las 34 disminuye hasta un 70% y muestra menor movilidad neonatal. Entonces, aquí ya hablamos de que la progesterona sigue sirviendo y es útil y es indiscutiblemente útil, yo pudiera decir, en embarazos únicos, ¿ok? Acá hay otro estudio para ver la morbilidad neonatal compuesta y en este estudio no lograron comprobar muy bien la utilidad de la progesterona, pero bueno, es de cómo lo hagan. Y en este estudio que publica Romero, también en el año del 2016, ¿sí? Dice que y confirma que la progesterona vaginal disminuye el riesgo de partos pretérmino menores de 34 semanas. Me la voy a pasar ya un poquito rápida porque ya es reiterar en la utilidad de la progesterona vaginal. ¿Okay? Aquí hay dos grupos controles y digo, a veces sale que no es tan benéfica. Este estudio es del 18. Igual, un metaanálisis, ahora lo hace con Romero y Conde Agudelo, son de los que más, y Bergela son de los que más reportan de parto pretérmino, y aquí compararon también la progesterona contra el placebo y vieron una menor incidencia de parto pretérmino en todas las edades gestacionales, ¿ok? Y también el síndrome de distrés respiratorio y la mortalidad compuesta neonatal también disminuye importantemente, ¿no? Entonces aquí estamos reasegurando el uso de la... ¿Qué pasa con el cerclaje? El cerclaje lo han comparado solo y en uso en conjunto con la progesterona. Hay reportes que mejoran que usemos las dos cosas, tanto progesterona y cerclaje, en los casos en que esté indicado el cerclaje. ¿Okay? Y el ultrasonido para ver si está indicado el cerclaje en la prevención de partos pretérmino cuando no hay el antecedente de un parto pretérmino anterior. Esto se hizo entre el 2007 y 2017. Vieron la progesterona sola contra la progesterona y el cerclaje en pacientes con cérvix menor de 25 y no había diferencias significativas en el parto pretérmino. ¿Qué nos dice esto? O sea, la traducción de este estudio es: el cerclaje tiene sus indicaciones propias, ¿ok? No podemos poner cerclaje nada más por el cuello corto, ¿sí? Es importante que tengan un antecedente previo, ¿sí? Para que sea útil.
Aquí, solo con progesterona, tenemos los mismos resultados que cuando le pusieron el cerclaje. Entonces, yo me llevaría a mi casa, a mi práctica, no por el puro cuello corto vamos a ponerles cerclaje. Hay que ver qué antecedentes tiene esa paciente. ¿Okay? Igual lo del pesario en embarazos únicos, este estudio dice que sí sirve, te digo, son de los españoles, ¿sí? Quien quiera hacerle caso a lo del pesario, pues está bien, pero ya hay muchos estudios que la verdad como en embarazos gemelares, ¿sí? Bergela, aquí no cambió nada el resultado cuando usaron el pesario, no cambió nada. ¿Sí? Lo único es que las pacientes tenían más secreción vaginal, ¿okay? Y más riesgo de infecciones. O sea, aquí son de los estudios más recientes y como en estas, este se hizo en el 2017, con eso andan concordando la mayoría, que el pesario no sirve de mucho, ¿ok? Ni en simples ni en gemelares. Te veo inquieto, ¿tú pones pesarios ahí en vuelta o qué? Ok. Y igual aquí... ¿Eh? Bien, ahorita el cerclaje ha vuelto a agarrar auge, ¿eh? Ya cada vez lo quieren utilizar más. Una vez hicimos con Luis un cerclaje con unos gemelares de Luis, con prolapso de membranas entre gota de arena y un gemelar de 22 semanas. Oh. O sea, nos mandaron... ¿Y tenía antecedentes previos de partos pretérmino o algo? Tenía uno anterior, tenía una pérdida anterior. Eso. Es que te digo, los antecedentes... Y estaba, al momento de estar, las membranas estaban así, se veían los pisitos de todo. ¿Ah? ¿Te acuerdas? Entonces hicimos, como decía, no me voy a meter en el aire. Y hicimos cerclaje y lo tuvimos hospitalizado 2 meses. Logramos llegar hasta las 34 semanas. Oh, pues decíamos nosotros éxito perinatal, esos son los que dan gusto. ¿Eh? A ver, el anterior que... esa es la que había presentado y todo en el 2000... Ah, no, es otro, en el 2018. Progesterona contra el pesario, ¿sí? Mismo porcentaje de pretérminos. Mayor flujo e incomodidad, igual. O sea, el pesario, la verdad, no es tan bueno como digan. Entonces, concluyendo, buena la progesterona en embarazos únicos, relativamente algunos estudios a favor o en contra en embarazos gemelares y nada más a vuelo de pájaro para finalizar y no hacerlo ya tan cansada. Las cosas más recientes o recomendaciones más recientes son de las guías prácticas de la OMS del 23, ¿okay? Índice de madurez, la maduración pulmonar se recomienda antes de las 34 semanas, ¿ok? Y tiene que cumplir con esos requisitos o se tiene que contar con esas características. No se recomienda, ¿ok? No recomendado para aquellas pacientes que van a interrumpir entre las 34 y 37 semanas. Ya hay muchos pacientes que nos dicen, ay, es que el doctor no sé qué, nos pone a todas inductores de madurez pulmonar. Y a veces algunos hasta pediatras también, ponle, tiene 36 semanas y ponle. O sea, no está recomendado. No, que lo nuevo es que es hasta las 36. Ya no es nuevo. Eso fue hace 4 años. ¿Ok? Y lo sacamos, echó 2 semanas. No, por 36, no, pues sí, no, y pueden hacer, o sea, todos. Y por eso hay estudios que dicen que las cesáreas no las deben de programar antes de las 39 semanas. No era programada, fue urgencia. No, su urgencia, pues ahí está. Ya hay varios reportes, todo a nivel de pediatría. La corteza cerebral
del bebé madura casi un 50% después de las 34 semanas. Y cuando tú les metes cortisona, ¿sí?, empiezas a alterar el desarrollo tanto de corteza cerebral como endocrino en algunos de los bebés y te pueden causar problemas de desarrollo en una etapa infantil. Esa es la razón de los inductores de madurez pulmonar después de las 34 semanas. ¿Ok? Entonces, tú debes de saber que tiene un probable efecto en el bebé y lo debes de platicar con tu paciente y sopesarlo. ¿Ok? Ya cada quien se mete en el rollo que quiera. ¿Ok? Pero hoy en día ya no está recomendado el uso de los inductores de madurez pulmonar después de las 34 semanas. Uteroinhibición, pues bueno, no voy a hablar casi nada. O sea, se uterinhibe prácticamente ya para darle chance a los inductores de madurez pulmonar. ¿Okay? Hoy en día la recomendación es con la nifedipina. ¿Okay? Es el uteroinhibidor hoy en día de elección. ¿Okay? Ya los otros, los betamiméticos, el sulfato de magnesio que en algún momento lo llegaron a utilizar y todo, o sea, ya eso ya no es tan bueno. ¿Cuál es el mejor uteroinhibidor? La indometacina antes de las 32 semanas. ¿Ok? Ese es el que tiene el mejor poder de uteroinhibición. ¿Ok? ¿Eh? De 32. Yo lo uso en supositorio, pero si usas la indometacina después tienes más riesgo de cierre prematuro de conducto arterioso. Por eso no se debe de utilizar. La indometacina hace el aborto, cuando es sangrado. No sirve para nada. No sirve. Sirve para nada. No sirve para nada. Dale de aquí, ¿Eh? Ay, el sultato de magnesio no sirve, ¿eh? Pero el sulfato sí. Sulfato de magnesio como prevención de parálisis cerebral, esto es recomendado antes de las 32 semanas, algunas organizaciones hasta antes de las 34 semanas. No es el tema de ahorita de hablar del tratamiento del parto pretérmino, nada más lo quise poner, nada más que era lo que está ahorita en boga de madurez pulmonar, de uteroinhibición y el sulfato de magnesio que debe de ir sine qua non ahí obligado para los prematuros menores de 32. ¿Ok? Todos esos esfuerzos hechos los han logrado disminuir un poquito la incidencia de partos pretérmino en Estados Unidos. Esperemos nosotros lograrla bajar. Curiosamente, ahorita no lo revisé, pero Estados Unidos tiene una frecuencia de partos pretérmino de alrededor de 11-12% y México teníamos una incidencia del 7%. Subregistro, obviamente, me imagino, o el exceso de tratamientos a veces que damos, que ahorita les voy a decir cuál es una de mis teorías. ¿Okay? Aquí han bajado los índices de prematurez, ¿okay? La frecuencia, ¿sí? Ahí ven qué ha pasado en los afroamericanos, los hispánicos y los de otras razas, todos han ido hacia abajo, afortunadamente. Y bueno, las conclusiones, hay poca evidencia de calidad que demuestre la utilidad de la progesterona en embarazos gemelares. ¿Okay? Existe evidencia de múltiples estudios que muestran la utilidad de la progesterona en embarazos únicos con antecedentes de riesgo. ¿Cuáles son los antecedentes de riesgo? El historial obstétrico. ¿Okay? El pesario muestra evidencias encontradas según las múltiples publicaciones y con las variantes que puede tener su aplicación y vigilancia. El cerclaje muestra utilidad en casos debidamente seleccionados. No es que tenga cuello corto y va el cerclaje, ¿ok? Hay que valorarlo. Y otra cosa que veo, no sé
¿Por qué me surgió? Cuando tenemos una historia franca de una incompetencia ísmico-cervical, me voy a atrever a decir algo que por mi experiencia no dice nadie nada y espero que me brinque cualquiera de los materno-fetales que está acá. ¿Ok? Cuando tienes historia clínica de una incompetencia ísmico-cervical, ponle el cerclaje antes de que le empieces a andar vigilando el cuello, que sea a las 16, que sea a las 18, que sea ya se está cortando, ahora sí pónselo. No, compadre, tiene historia. Tienes un diagnóstico a lo mejor hecho ya de incompetencia ísmico-cervical, ponle el cerclaje desde antes. ¿Ok? ¿Alguien tiene una opinión diferente? No, y cuando el ultrasonido trimestre corrobora el bebé está viable, 14 semanas. Va, entre 14 y 16 semanas es el mejor momento para poner un cerclaje. Ya hiciste todos los estudios de primer trimestre, ya corroboraste riesgos de cromosomopatías, ya viste que está bien, ponle ya el cerclaje si tienes historia clara de incompetencia, porque muchas veces se quieren esperar a medirles el cuello todavía después, ya no. Okay. Yo creo que el mundo ideal es que existe, es que obviamente si tienes una paciente ya controlada de tiempo, y como tú dices, en base a su historial clínico, si tú sospechas ya, no estando embarazada, sospechas que ella ha tenido pérdidas por una probable incompetencia cervical, pues regresar a lo básico, hacer la prueba de dilatadores antes de que se embaracen. Sí. Con un Hegar o con el una Hegar 8. de Clarman de 8. Lo que pasa que siempre va a ser difícil hacer un diagnóstico. El diagnóstico y ya tener con eso. Un diagnóstico pre. Tú la tienes embarazada. Sí, pues es la historia. Como tú dices, Es la historia. Ya desde antes. Se la vas preparando. Cultivos, todo. Y es necesaria una evaluación adecuada de factores de riesgo y vigilancia apropiada, preferentemente con medición cervical, para lograr establecer una terapéutica que pueda impactar en la disminución de los embarazos pretérmino. Y antes de que les dé las gracias por su atención, esta es la idea mía que se las voy a compartir y estoy sujeto a que me la critique todo el mundo. Amenaza de parto pretérmino, paciente con contracciones, con historia, con presencia de dilatación cervical. ¿Cierto? ¿No estamos llegando tarde? Sí. ¿A qué va esto? Porque muchas veces pensamos que, no tiene modificaciones, no tiene nada, no le hagas nada. No tiene parto pretérmino todavía. Pero si ya queremos cumplir ahora sí que con la definición de parto pretérmino, a mi gusto ya se llegó tarde. A mi gusto a lo mejor le pudiste haber hecho algo antes, ¿no? Critican mucho la utilización de turboinhibidores, de manejo con una paciente a lo mejor con muchas contracciones y que todavía no tiene modificaciones cervicales importantes. Pero bueno, esa paciente, si la dejas así como está, seguramente a la semana ya va a estar con un diagnóstico ya de embarazo de parto pretérmino. ¿Okay? Pues bueno, preguntas. Tu sugerencia es iniciar un manejo entre 18 y 24 semanas. Yo soy más intervencionista en este caso, Joel. O sea, ¿en qué sentido? Era una práctica que hacíamos más o menos de rutina, que no es válida, insisto, no es válida hoy en día. Pero muchas veces te llegaban las pacientes con 20 semanas, 25 semanas, con contracciones, con cólicos, los veías, toda la sintomatología, y el cuello estaba cerrado. Y hoy en día ya no las quieren uterinhibir, ni darles nada, ni hacerles nada. ¿Por qué? Porque el cuello está cerrado. No es una amenaza de parto pretérmino, no. Pues no le hagas nada, ahorita, en una semana le vas a hacer. ¿Para qué nos esperamos? Eso es lo que yo he
visto, vivido, leído, pues a lo mejor es que debiéramos de ver esa definición para ya ponernos a manejar o dar algún Bueno, vamos a tratamiento. poner los viejitos, como ¿Eh? tú dices. Yo creo que sería bueno regresar a las tablitas antiguas, como aquellas del índice político, del logo, que no había tanta dilatación, no había tantas cosas y ya te daba más o menos un pronóstico para, o sea, una intención de manejo del paciente. Sí. El famoso índice político que se manejaba, ¿no? Sí, nosotros, híjole, por tiro por viaje casi llegaban y pum, vámonos a la indometacina, la vez, ya no tienes nada, ya vete, ¿no? Pero pues ya se iban con algo, ¿no? Y ya le veías si tenía infección, si tenía esto, si le dabas algo más o algo. Y hoy en día no, si no tienes modificaciones. ¿Los chavos cómo lo están manejando ahora? ¿Cuál es la instrucción que tienen? A ver, tenemos aquí a un compañero que estamos convenciendo para que traiga a todos los residentes allá del hospital. ¿Tú eres residente? No. No, pero, Sí, yo dije, ¿qué pasó? ¿Tú pero eres, recién egresado. ¿eres Guzmán? Tú eres Guzmán, ¿no? Sí. Que no me oiga tu tío decir todas estas Es de cosas. los nuevitos. Sí, pero en cuanto al trabajo de parto pretérmino, bueno, van a estar algunos. De parto pretérmino. Pues al menos en la medicina veterinaria, en la actualidad, el manejo del parto pretérmino es dependiendo de las semanas de gestación y qué tanto esté acortado la longitud cervical. Si tienes un cervix que ya no tiene funcionalidad, o sea, que lo tienes completamente abierto y tienes un feto no viable, no se hace absolutamente nada, no hay ya tratamiento heroico para salvar un embarazo de ese tipo. Pero de acuerdo a la medición del cuello en ese momento. Claro, si llegas y encuentras 10 milímetros en un embarazo de 20 semanas, Ponen cerclaje. es controversial. porque, Uterinivel y ponen cerclaje. Esa sí. generalmente hay médicos que hacen cerclajes de urgencia o heroicos, pero en lo personal yo no he visto mucha diferencia con manejarlos incluso solamente con progesterona, aunque tengan 10 milímetros. No, En a realidad esa existe mucho- a esa yo sí le pongo cerclaje. Existe mucho riesgo ahí también de manejarlo con progesterona a meterlo a un cerclaje que le puede provocar ruptura de membranas, una infección intraótica o que progrese un trabajo de parto y que no se avance en una semana, o que tal vez con la progesterona aguanta 3-4 semanas más y duplique el peso del feto. Entonces, Esa conducta yo la tengo en mayor edad gestacional. Y de hecho tenemos una paciente ahorita así, con un cuello de 1. ¿Qué? 1.1, ¿cuánto era? ¿Verdad? La gemela 1.1, 1.3, ¿cómo estaba? También, ¿me va a poner cerclaje? No, tiene 30 semanas. O sea, un gemela, ¿para qué le pongo cerclaje? Ese 1 con progesterona, la veo, la vigilo, y si no reacciona la progesterona, si no mejora, pues entonces ya me estaré peleando, así como tú, ponerle un cerclaje después, pero no creo que vaya a necesitarse, pero bueno. ¿Qué más comentarios? Experiencias. el cuello que se vuelve a formar. El cuello que se vuelve a formar. Ok. ¿Lo han vivido o no? Ok. Porque eso no lo tenemos reportado en ningún lugar. Y en la experiencia, ¿sí? Yo les puedo decir que me he sacado así un... O sea, de tener cuellos cortos y todo, o sea, resulta que ya después vuelven a agarrar su forma. Y Tavera también le ha pasado, a los chavos no creo que les haya pasado porque no ven pacientes, no siguen a los pacientes porque la paciente de la institución es muy diferente a la privada. La privada tienes contacto con ella, la de institución, pues la ves una vez, 2 veces, le resuelves y ya no supiste luego ni qué pasó, ¿no? Muchas veces. ¿De dónde eres, Guzmán? Yo soy ¿Pero egresado de qué? de la raza, De la raza. De la raza, ok. la sub. La sub de la raza. Gineco Luis en Mérida. Gineco en Mérida y la sub en la raza. Okay. Entonces, muchas veces no les damos seguimiento a los pacientes de las instituciones. Pero a mí ya me ha pasado tenerlas en reposo, tenerlas todo. Ligia, yendo a su casa a hacerles los ultrasonidos y sus valoraciones. Y de repente, pregúntale a Ligia si no se acuerda de esa paciente también. La tuvimos en casa, ¿sí?
y el cuello ¡bum!, se volvió a cerrar y agarrar, digo, no se puso de 3 centímetros ni de 4, ¿verdad? Bueno, pero sí volvió a formarse, o sea. Y eso lo quería comentar porque, bueno, son cosas de anecdóticas que no las tenemos escritas, pero que para que se acuerden de mí cuando las vean y digan, ah, me acuerdo que el loco ese estaba diciendo que... Y no le creí. ¿Preguntas, dudas, alguien, comentarios? Bueno, espero les haya sido útil y gracias.